Hola, vamos a comenzar explicándote un poquito sobre la pasta flexible o porcelana fría. La porcelana fría es una pasta que seca al aire, ¿sí? No necesitas horno ni nada, simplemente seca al aire. Es una pasta que está más que nada compuesta de fécula de maíz y pegamento. Ya de ahí ya va siendo diferentes variantes, que si tiene glicerina, que si tiene ciertas cosas. El pegamento que yo utilizo es Flexi Porcelain, que es un pegamento flexible y este ya tiene un conservador. Entonces eso me gusta muchísimo porque si tú haces tu porcelana fría o pasta flexible, si tú la haces y no tiene conservador, te dura muy poco. Te dura muy poco, así le pongas el vinagre, no te dura, pues la verdad, casi nada. Muy pronto se empieza a mover y eso lo que pasa es que también te puede generar alergias. Entonces, sí te recomiendo que si tú haces tu porcelana o pasta flexible, que utilices un pegamento que ya tenga conservador. Igual puedes utilizar benzoato de sodio, que es lo que utilizan, pero a mí me encanta este que es Flexi Porcelain. Está el clásico, está el white y hay otros, pero yo utilizo el clásico. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre porcelana fría y pasta flexible? La porcelana fría, al no tener nada de flexibilidad, al caerse se te va a romper. O si tiene algo bastante delgadito, como por ejemplo aquí sería estas partes de aquí, es muchísimo más fácil que se rompan si tú los quieres mover. Entonces, más que nada es esa diferencia. Por ejemplo, la pasta flexible o porcelana fría flexible tiene esa ventaja de que se puede mover a la hora de que ya está seco. Ay, no tengo nada aquí a la mano para mostrarte. O sea, tiene más flexibilidad. Hay unas que tienen muchísimo más flexibilidad que otras. A mí para trabajar las piezas me gusta que tenga flexibilidad, pero no tanta. Cuando tienen demasiada flexibilidad es cuando vas a hacer pétalos de rosas, cuando vas a hacer algún vestido, algún volado, algo que sea de bastante delgadito y que necesita más flexibilidad para no romperse. Otra de las diferencias que te puedo yo platicar es que yo cuando yo inicié haciendo porcelana fría y utilicé pegamento de escolar, pegamento de carpintero y todos los pegamentos. Pero sí me daba cuenta yo que según el pegamento que yo utilizaba, era el peso que tenía mi pieza. No lo vi hasta que utilicé el pegamento carpintero. Te puedo decir que pesa el doble que que las piezas que puedo hacer ahorita con pasta flexible. O sea, sí, sí pesa bastante. Por eso tú puedes escuchar que cuando hacen plumas o cosas así que tú vas a estar utilizando, dicen, pero no está pesado. Y muchas, pues no. Si utilizas un pegamento flexible, por lo general no pesa tanto a la hora de secarse, como que es más la humedad, que no sé, no pesa tanto. Pero sí, yo utilizaba pegamento escolar y pegamento carpintero pesaba bastante. Entonces, para que lo tengas tú en cuenta. Otra cosa es de que tiene muchísimo que ver la calidad del pegamento que utilices para realizar tu porcelana fría o pasta flexible. Es un mundo, o sea, si tú utilizas un pegamento con mala calidad, se va a ver afectado en tus piezas. Así tú hagas un diseño muy bonito, se va a notar en la calidad de la pieza, o sea, la pieza se va a ver como más porosa, los colores no se van a ver tan brillantes, se puede hundir la pieza mucho más. ¿A qué llevo eso de hundir? A que a veces cuando haces una piernita o algo, de repente hay como una hundidura así por en medio. Eso me pasaba mucho cuando utilizaba este tipo de pegamentos. Tiene mucho que ver el amasado de tu pasta, también para evitar ese tipo de cosas, pero sí tiene mucho que ver el pegamento. ¿Okay? Después vamos a ver eso del amasado y por qué y todo en otro video anterior, en un video que sigue, ¿no? Este, lo que te recomiendo también para que tú seques tus piezas o las pongas a secar es una esponjita
Para los que son de México, esta esponja es de esas que son para el burro de planchar y está en la parte de hasta arriba, ¿no? De la parte de arriba del burrito. Pero es una tira bastante larga y yo la corto en secciones y la pongo en diferentes lados para poder secar mi pieza. Si te fijas, no es tan gruesa porque también dependiendo del grosor es el costo. Estas son bastante económicas, la que es repuesto para burro de planchar. No sé cómo se mencione en otros lados, pero seguramente sí hay. Y es bastante práctico. ¿Por qué poner secar las piezas aquí? Porque al ser poroso, o sea, deja pasar el aire y eso es muy importante a la hora de secar tu pieza. Si tú pones tu pieza aquí arriba, le va a estar entrando aire por abajo y por arriba. Entonces se va a secar muchísimo más rápido. Y ahora, si vas a hacer una pieza bastante delgadita, sí es importante secarla en este tipo de superficies porque al ser una pieza delgadita, si por la parte de abajo no le está entrando aire, entonces sigue fresca y la parte de arriba se va secando y lo que va haciendo es que se va curvando. Muy bien, porque la parte de arriba empieza a resecarse o a perder humedad, pero la parte de abajo tiene humedad. Entonces se va encogiendo porque la pasta encoge, ¿ok? La porcelana fría encoge, todas encogen, pero hay unas que sí reducen más que otras. Entonces, al reducir la parte de arriba porque se está secando, hace esto. Entonces, al ponerla tú en una superficie porosa, le está entrando aire. Entonces, cuando sí son delgadas, sí hay que voltearlas de vez en cuando, pero al ponerlo en una esponja, pues no tienes que estar cada 3 minutos, estarle voltee y voltee, voltee. Eso sí. Este, otra cosa que yo te recomiendo para trabajar es, bueno, yo lo que uso, amo, son los tapetes de corte, ¿no? Pero también sé que no son tan económicos. Lo que te recomiendo mucho que compres son esos tapetes de cocina, o sea, para cuando vas a comer, que para que no ensucies tu mesa y así, esos tapetes de plástico, hay unos que son como de esponjita, como si fuera foamy, pero están cubiertos así como de un plástico, que es un tapete así, que no sean porosos, tiene que ser plástico liso. Esos son geniales para trabajar. Yo amaba trabajar en esos antes de conocer o de poder invertir en un tapete de corte. Entonces, esos también te los recomiendo muchísimo. Voy a comprar uno, voy a buscar uno para mostrártelo. ¿Qué más te puedo? Más adelante te voy a enseñar sobre las herramientas básicas indispensables que sí debes de tener. Yo soy amante de comprar herramientas, pero no todas las herramientas las utilizamos para todo. Eh, pero sí hay herramientas que sí son indispensables tenerlas o para mí para poder crear este tipo de figuras y te las quiero compartir. ¿Qué otras cosas o diferencias podemos notar en la porcelana fría o pasta flexible? Si tú compras tu porcelana, que yo te recomiendo que te compres 1 kilo la primera vez y ni siquiera has tocado pasta para que veas la consistencia, que veas cómo se siente, qué tan dura está, qué tan firme y todo eso. Porque, por ejemplo, se puede ver visualmente que la pasta a lo mejor tiene cierta textura o algo, pero cuando tú la tocas es totalmente diferente. Te digo porque yo cuando inicié, a mí mi pasta se me secaba, o sea, se me pegaba en todos lados y decía, pero pues si así se ve, o sea, si hace su piquito, pero ¿cómo? Bueno, tienes que tocarla y que no sientas tú que se te peguen los dedos. O sea, si sientes tú ese así como que se me está pegando, entonces está bastante blanda. Tiene bastante humedad, ¿sí? Esta está la consistencia que a mí me encanta, no está ni muy dura ni muy firme, ¿ok? Las que son muy firmes se sienten bastante sequitas y a mí, en lo personal no me gusta porque se secan bastante rápido, entonces no te dejan trabajar y a mí me gusta como intermedio, ni muy, muy, ni tan, tan. Entonces, por ejemplo, este está firme en cuestión de que yo puedo hacer esto y no se está bajando así.
¿ok? Si tú haces un pico, te puedo hacer un pico bastante larguito. Mira, ahí ya como que se empieza a bajar. Ahí ya se empieza a bajar un poquito por lo largo que está. ¿Ok? Ahí ya se bajó un poquito. A las que lo utilizan muy firme, pues ahí se queda, ¿no? A mí no me gusta en lo particular porque sí me gusta trabajar con los detalles y luego tienes que estarle poniendo con humedad y digo yo, ¿para qué? Entonces sí te recomiendo que toques tu pasta si tú la estás realizando, que la sientas. Si la sientes húmeda, hazla así tortillita, o sea, toda tu pasta, déjala orear y luego le das vuelta para que se oree la otra parte y vaya perdiendo humedad y la vas amasando. ¿Ok? También es muy importante el tipo de cremas que utilizas. Eso lo vamos a ver también en otro video porque fue algo que también a mí me decían, bueno, no me lo decían a mí, no, si yo, yo veía de que pon crema en tu tapete, ponte crema en las manos y a mí se me pegoteaba todo. Y yo no entendía por qué y también tiene mucho que ver qué tipo de cremas estás utilizando para que no se te pegue en tus manos o en tu tapete o en todo eso. Entonces, si yo te recomiendo que utilices pasta flexible, es un mundo de diferencia la pasta flexible con la porcelana fría, la verdad que sí. Y que te compres tu esponjita y tu tapete para poder comenzar. ¿Sale?